que son los de 2010, que se unió la sociedad, la Escuela Americana de Reumatología y la Liga Europea, y conformaron estos criterios que lo que hacen es dividir en grupos y sumar puntos, ¿sí? Como población objetivo, ellos dicen que el paciente tiene que tener al menos una articulación con inflamación clínica definida, o sea, sinovitis o artritis, o sinovitis que no se explica por otra enfermedad. Y después tenemos que tiene que tener compromiso articular, y dependiendo qué articulación va a ser, se va a sumar un punto. Acuérdense que característicamente la artritis reumatoide se caracteriza por afectar pequeñas articulaciones, sobre todo de manos y pies, ¿sí? Entonces, si yo tengo más de 10 articulaciones con al menos una articulación pequeña, ya suma 5 puntos. Después van bajando el puntaje, y si tengo una articulación grande, descarta la artritis reumatoide, que no es tan así, pero no es característico que tenga solamente artritis de cadera, por ejemplo, que es más, nos hace pensar en otro tipo de artritis. Después tenemos la serología, que en estos criterios incluye el CCP, que recién les nombré, y el factor reumatoideo. Existe una entidad de artritis reumatoide seronegativa cuando uno tiene clínica, se comporta como una artritis, pero los marcadores serológicos son negativos y se les trata igual. Después los reactantes de fase aguda, que acá también entra la PCR, que en los criterios viejos la dejaban afuera, y la duración de los síntomas, donde tienen que tener más de 6 semanas para considerarse una artritis crónica, ¿sí? Entonces, resumiendo, estos criterios se basan en el compromiso articular, en la presencia o no del factor reumatoide del CCP, los reactantes de fase aguda y la duración de síntomas, a diferencia de los criterios viejos, y con una puntuación mayor de 6, ya podemos hablar de una R definida, ¿sí? Y acá les voy a nombrar un poquito los factores de mal pronóstico de una R temprana. Una R temprana es pacientes que todavía no tienen erosiones, o sea, recién empezó la inflamación, hace por lo menos 3-4 meses, y tenemos que, de mal pronóstico es tener cero positividad, o sea, tener factor reumatoide positivo o el CCP positivo. Cuando hay una combinación de factor reumatoide positivo más el CCP positivo, nosotros sabemos que el paciente va a tener mal pronóstico y que va a tener mucha chance a la erosión, y que va a ser probablemente una enfermedad muy agresiva y probablemente que tenga afectación pulmonar. Así que hay que tenerla en mente, estudiarla y buscarla, ¿sí? Voy a mirar el chat por dudas. Perfecto. Por ahora todo presente. El sexo femenino, como toda enfermedad reumatoide, chicas, igual no se preocupen, que hay una patología que es más prevalente en hombres, que son las artritis seronegativas. No todo nos toca a nosotras. Bueno, después la presencia o el factor genético que habíamos nombrado, una actividad inflamatoria elevada, o sea, mucha inflamación, compromiso de manos, compromiso de 2 o más grandes articulaciones, también es de mal pronóstico, el tiempo de evolución de más de 3 meses, porque actualmente se habla del treat to target, que es la terapia al blanco, donde uno también habla de una ventana de oportunidad de tratamiento, y la idea es que el paciente consulte rápidamente al presentar los síntomas, y nosotros en menos de 4 meses tengamos esa ventana de oportunidad y podamos tener al paciente en remisión clínica, que es lo que vamos a buscar con el tratamiento, ¿sí? Eso igual les vuelvo a comentar cuando hablemos del tratamiento. Bueno, la detección precoz de erosiones por radiografía, que igual eso tiene que tener un tiempo prudente de evolución para poder ver en una radiografía una erosión. La discapacidad, el nivel socioeconómico bajo y la presencia de otros anticuerpos como el PAM. Nosotros podemos hablar de una artritis temprana y una artritis establecida. La artritis temprana, cuando tiene poquito tiempo de evolución, y la artritis establecida cuando ya cumple criterios de ACE regular, y sobre todo cuando ya presenta erosiones.
Entonces, acuérdense que los reactantes de fase aguda elevados se asocian con mayor daño estructural y la positividad del factor reumatoide, especialmente en altos títulos, también se asocia con mayor frecuencia de manifestaciones extraarticulares, y esas son marcadores de mal pronóstico. Entonces, vamos a dividir la clínica en manifestaciones articulares y extraarticulares. Acá le voy a hablar un poquito más de lo más importante para que ustedes tengan en cuenta, porque si no se hace muy largo. Tener en cuenta que la artritis reumatoide es la forma más común de artritis inflamatoria que afecta a las articulaciones sinoviales, o sea, es la consulta más común en el consultorio de un reumatólogo, o de un médico clínico, o de un traumatólogo, porque consultan mucho con el traumatólogo, porque no, la gente no sabe que no conocen mucha especialidad. Casi la mayoría, casi el 80% se va a presentar como una poliartritis, o sea, más de 5 articulaciones simétricas que van a ir sumando diferentes articulaciones de inicio lento, insidioso, con afectación tiene que tener de interfalángicas proximales, ¿sí? Si me ven, las metacarpofalángicas, ¿sí? Y obviamente bilateral, carpo, muñeca y pies. Y el pies va a tener bastante parecida a la afectación, va a tener afectación del metatarso del pie y de la articulación del antepié o del tobillo, con afectación sobre todo de la subastragalina, igual a la lisnoide. Es característico que los pacientes tengan rigidez matinal más de 15 minutos, que esto también es un marcador de actividad de la enfermedad y de pronóstico. Muchas veces el paciente no tiene artritis al examen físico, pero nos relata una rigidez matinal de por lo menos 1 hora o que le dura toda la mañana. El paciente se levanta como que tiene un guante, como que no termina de arrancar. Hay que ajustar, en ese caso, cuando el paciente refiere eso, hay que ajustar tratamiento. Y después tenemos otras formas que son menos frecuentes de presentación, como una monoartritis, que obviamente hay que descartar otras causas de monoartritis, sobre todo las artritis cristálicas por gota, la más conocida, o las artritis sépticas. Después puede haber compromiso asimétrico de grandes articulaciones y o como un reumatismo palindrómico, que la verdad que es bastante frecuente, que tiene un inicio súbito, o sea, de la noche a la mañana el paciente amanece con una mano totalmente inflamada, con mucho dolor, que se autolimita solo y queda rojo, caliente, es muy sintomático ese cuadro y puede presentarlo 1 o 2 veces al año y no lo lleva a la consulta porque se autolimita. Acá para mostrarle un poco de la afectación en manos y hacerle un poquito de un resumen, fíjense que en esta foto vamos a ver cómo hay inflamación, se pierde el surco normal entre los metacarpos, ¿sí? Esto igual es una lesión crónica, hay pulgar en Z, hay desviación en ráfaga, pero fíjense la inflamación que se puede encontrar eh, en el en la cabeza de los metacarpos. El ensanchamiento de la muñeca es característico, la desviación en ráfaga hacia cúbito, la cabeza del metatarso va en dirección radial y las interfalángicas van en dirección cubital, ¿sí? Puede haber pulgar en Z, la desviación, puede haber esta lesión que es característica, que es el dedo de Boutonniere, ¿sí? Que queda así porque hay destrucción articular y anquilosis, o sea, la articulación se compacta y queda en flexión, ¿sí? Con hiperextensión distal, o al revés con el dedo en cuello de cisne, donde hay extensión proximal y flexión distal y el paciente queda con el dedo así. Y después tenemos las radiografías, que acá puse un poquito para mostrarles, que vamos a buscar en una radiografía con una artritis temprana, donde tenemos la osteopenia en banda, ¿sí? Que ahí les marqué con una flecha. Van a ver que hay como queda más oscuro a periarticular. Eso es una osteopenia en banda y habla de que hay inflamación, pero todavía no se ven erosiones, ¿sí? Y esto habla de que algo está pasando y es el primer signo radiológico de artritis. Y después con el tiempo
tenemos ya una artritis establecida, que esta que le puse es tremenda, pero hay totalmente borrado el carpo con anquilosis. Fíjense que no se puede ver ningún hueso del carpo, ni ningún espacio articular. También hay erosiones, ya no se puede ver bien la forma de la cabeza de los metatarsos, hay pérdida del eje articular, hay desviación cubital, hay anquilosis, ¿sí? Probablemente este paciente no pueda ni siquiera flexionar o extender la muñeca y ni siquiera pueda agarrar los cubiertos, ¿sí? Genera mucha discapacidad. No tenemos que olvidarnos que en los pies pasa algo similar, ¿sí? O sea, siempre que yo tengo un paciente con artritis reumatoidea, tengo que revisar los pies. El paciente puede referirnos que le duele al pisar. No es muy difícil que nos refiera a artritis de dedos, porque es muy difícil. No es como la mano, pero lo característico es el dolor en tobillos o sobre todo en la región de los metatarsos, que lo que vamos a hacer al examen físico es agarrar el pie y con este movimiento generar una flexión, y lo que hacemos es chocar la cabeza de los metatarsos, y eso duele, y eso es un signo positivo que nos habla de inflamación y se llama squeeze positivo. Entonces, ambos pies se comprometen desde el inicio. Entonces, yo cuando recibo un paciente con una clínica de artritis, no importa la causa que sea, yo siempre tengo que pedir al paciente, va a salir con un laboratorio en mi consultorio completo, pero les voy a, adelante les explico bien qué vamos a pedir, y característicamente tengo que pedir radiografías de manos y pies. Siempre hay que hacer el par radiológico, siempre hay que hacer ambas manos y ambos pies, porque por ahí nosotros podemos ver un solo pie y pensar que puede ser normal, y evaluarlo con el contralateral podemos encontrar alguna alteración. Es característico la afectación del quinto metatarso, de la cabeza del quinto metatarso, donde va a haber erosiones y se llaman mordida de rata. Hay una frecuencia de mayor del 90% de la afectación del metatarso. En un 15% de los pacientes hay afectación del antepié, que el sitio es de afección inicial, pero lo característico siempre es la cabeza del metatarso. Puede haber deformación en pronación y eversión del pie. Los pies por artritis son tremendo. Genera una discapacidad, el paciente viene caminando con los pies totalmente en eversión, pueden generar úlceras por contacto, no pueden utilizar zapatos, generan mucha discapacidad. El tobillo se afecta en menor frecuencia, pero se ve afectado, y también se puede afectar otras articulaciones, la rodilla, que se afecta en el 90% de los pacientes con larga evolución. Puede haber tumefacción, limitación a la extensión. Es característico que el paciente, cuando nosotros vemos un paciente con dolor articular, es característico que el paciente no pueda extender la articulación, porque va a tener tanto líquido y un aumento de la presión intraarticular que el paciente no va a poder extender, y muchas veces el paciente con el paso del tiempo genera las erosiones y queda secuelado en flexión. Me pasó tener una chica que vino a consultorio, que la levantamos en bloque, quedó con los codos en flexión y quedó con las rodillas en flexión. Con esa paciente 30 años tiene. La verdad que hoy en día ver un paciente así me duele. La idea con esta chica era poder tratar la actividad de la enfermedad, y una vez que haya remisión, poder plantear la cirugía para recambio de rodillas y ver después seguir por los miembros superiores. Pero son pacientes que les cuesta mucho acceder a la consulta desde la movilidad, porque son del interior, por los turnos. Otra cosa que podemos encontrar característicamente son los quistes de Baker. Si bien esto no es característico de la artritis, el quiste de Baker nos habla de que hay aumento del líquido intraarticular, y es como un globito que se escapa entre los músculos, entre los fascículos de los gemelos, y genera el quiste de Baker, ¿sí? Generalmente también esto se puede generar por una artrosis, por cualquier situación que genere aumento del líquido intraarticular. Puede haber deformidad en valgo,
En hombros se afecta la articulación glenohumeral, puede haber afectación del tercio distal, de la clavícula es muy frecuente, sobre todo en pacientes que tengan inflamación en esta zona, ¿sí? Puede haber bursitis, tendinitis. Los codos se ven casi en el 50% la afectación, caderas en un 20%, y la columna cervical, que muchas veces los pacientes consultan o vienen derivados por otros médicos con el probable diagnóstico de una artritis reumatoidea. Acuérdense que no todo lo que duele es artritis reumatoidea, pero bueno, nos mandan así los pacientes. No, es la artritis, lo único que respeta son las interfalángicas distales, ¿sí? Y la columna cervical, o sea, la columna vertebral, perdón. Lo que genera a nivel cervical es, en la articulación atlantoaxoidea que se encastra, genera en el espacio que hay entre un hueso y el otro, genera inflamación. Y eso va a generar que se pierda la estabilidad de la articulación y cambie la posición de la articulación y esto genere síntomas neurológicos. Generalmente estos pacientes hay que mandarlos a neurocirujano y evaluar una cirugía para estabilizar. No todos se operan, pero hay que tenerlo en cuenta. Eso como manifestaciones articulares. Entonces, resumiendo, importante, pregunta de examen. Hay afectación de pequeñas y grandes articulaciones, pero predominio de pequeñas articulaciones. Es una enfermedad crónica, simétrica, ¿sí? Que se puede presentar a cualquier edad. Pero también tenemos las manifestaciones extraarticulares que son muy frecuentes, ¿sí? Que se dan hasta en el 40% de todos los pacientes. En un 15% son severas. Nos habla de una enfermedad severa. Se dan pacientes que tengan serología positiva, o sea, que tengan factor reumatoide positivo y que tengan CCP positivo, que haya asociación a genes como el HLA y el DR1 y el DR4 y el tabaquismo, y la presencia de manifestaciones extraarticular es de mal pronóstico. A ver, vamos a mirar si no hay más preguntas. Sí, ahí justo me preguntan. La artritis reumatoide respecta interfalángicas distales y la columna total, toda la columna, ¿sí? Mira, ¿cuánto tiempo lleva para producirse una erosión? Y puede llevar de 1 año hasta 10, depende de la actividad del paciente y los factores que tengamos como pronósticos, ¿sí? Si el paciente tiene factor reumatoide de 1000, un CCP de 800, mucha actividad de la enfermedad, probablemente nosotros si no hacemos nada, el paciente a los 6 meses ya va a empezar a tener erosiones. Capaz le hacemos una radiografía y no vemos, pero le hacemos una resonancia y se ve, ¿sí? Pero es una enfermedad sumamente discapacitante. Como manifestaciones extraarticulares, lo más común, chicos, es el síndrome Zika, o sea, la boca seca, ¿sí? Antes, hace muy poco tiempo, cambiamos, pero lo llamábamos como un Sjögren secundario, ¿sí? O sea, se lo llama Sjögren secundario, no es una superposición, esto genera boca seca y ojo seco. Lo que sigue son el eritema nodoso, es muy común en los pacientes con artritis, el eritema nodoso, los nódulos reumatoides, perdón, que se van a dar en zonas extensoras. Es característico que el paciente presente en codos, ¿sí? En las zonas extensoras de los dedos. Hay un paciente que más atrás de cuando le mostré las manos tenía un nódulo reumatoide. Cuando uno le hace la biopsia y vemos la empalizada de células inflamatorias que van a conformar el nódulo. Esos nódulos hay veces que se pueden exacerbar por el uso del metotrexato, que es la droga de elección para el tratamiento de una artritis reumatoide, pero uno va evaluando. Podemos hacer exéresis del nódulo reumatoide, pero probablemente va a volver a aparecer. Puede haber anemia, como toda enfermedad inflamatoria. Puede haber compromiso ocular, que esto es característico que genera una queratitis o una queratitis, el famoso PUC, que es una lesión que se conforma en una de las esquinas del ojo y genera erosión,
úlceras y pérdida de la visión, la verdad que es una urgencia. Compromiso pulmonar, si bien acá tenemos un bajo porcentaje, es lo más frecuente, o sea, no es lo más frecuente, pero es muy frecuente y es algo que siempre vamos a buscar porque genera mucha mortalidad en los pacientes con artritis reumatoide. Puede haber fenómenos de Raynaud que pueden aparecer en todas las enfermedades, puede haber vasculitis reumatoide, compromiso renal, y muy importante es el compromiso nervioso generando síndrome del túnel carpiano o síndrome del túnel tarsiano. Muchas veces los pacientes empiezan con síntomas neurológicos como adormecimiento, hormigueo de las manos, y con el tiempo recién presentan la artritis reumatoide, el cuadro articular. Bueno, no hay que dejar de mencionar que estos pacientes cuando tienen un cuadro inflamatorio van a estar cansados, con fatiga, con trastornos del sueño, pueden tener ansiedad, depresión, y podemos charlar. Y acuérdense que les había nombrado que estos pacientes pueden tener fibromialgia, ¿sí? Hay una relación interpersonal alterada por cambios de humor. La vida sexual se ve alterada, pacientes que tienen dolor, ¿sí? Que no pueden tener relaciones. Es algo que se charla mucho en el consultorio, y hay pérdida de horas de trabajo y gastos en salud. Vamos a hablar de una de las afectaciones más importantes que genera muerte en los pacientes, que es la afectación pulmonar. Es frecuente y es responsable del 10 al 20% de la mortalidad de nuestros pacientes. Aparece en los primeros 5 años de la enfermedad y puede ser la primera manifestación en un 20%. Acuérdense que les conté que los pacientes fumadores pueden generar, se postula que podría generar el anticuerpo en pulmón, generando enfermedad intersticial pulmonar, y después ir a la articulación. Por más que hayan pasado 5 años, igual uno controla al paciente y probablemente una vez al año, o dependiendo de la clínica del paciente, puede buscar por imágenes la afectación pulmonar. Puede afectar todos los compartimentos del pulmón, pero lo característico es que afecte el parénquima. Entonces yo acá le hice un resumen de lo que vamos a ver, o sea, de lo que se puede llegar a comprometer. No hay que olvidarnos de la toxicidad por droga. El metotrexato está descrito que genera una intersticiopatía, y ahí hay veces que el problema del huevo o la gallina, ¿quién apareció primero? Si es por enfermedad o es por tratamiento. Entonces lo que uno hace a veces en ese momento es suspender el metotrexato y buscar otro mecanismo de farmacológico para tratar. Pero hoy nos vamos a dedicar a hablar de lo más característico, que es la neumonía intersticial usual o la UIP, ¿sí? Que a diferencia del resto de las enfermedades intersticiales, en las patologías reumatológicas que son de tipo NSIP. La NSIP es como un vidrio esmerilado, ¿sí? Esto ya les nombré creo la clase pasada, ¿sí? Y la UIP lo que me va a dar es un patrón de abeja, que ahora les voy a mostrar. El diagnóstico se va a hacer con tomografía de alta resolución, que hasta pudimos observar hasta un 20 o un 30% en pacientes asintomáticos, o sea que no tengan ni tos. Es más común en hombres que en mujeres, por fin algo más común en hombres. No, mentira. El patrón más frecuente en los pacientes con artritis reumatoide es la UIP, y se dan casi el 100% de los casos. Las pruebas ventilatorias pulmonares van a demostrar un efecto restrictivo. Hay veces que pueden ser obstructivas porque están asociadas a otras afectaciones como las bronquiectasias, que también se dan en pacientes con AR. La presencia del anticuerpo CCP y factor reumatoide aumenta el riesgo del desarrollo de manifestaciones extraarticulares, y sobre todo se asocia a la presencia de la enfermedad pulmonar intersticial. ¿Estamos? Esto es importante. La supervivencia media del paciente con EPI y con artritis reumatoide es menor al 40% a 5 años del diagnóstico. Lo primero que se va a alterar es la DLCO. Acá en Misiones no tenemos para hacer DLCO, que es una lástima, que es la difusión de monóxido de carbono por espirometría, que nos va a hablar...
¿Me siguen escuchando? Bueno, esperen, les contesto rapidito antes que me PUC se llama Hola, PUK, salió el la PowerPoint. afectación del ojo. El signo de el choque de la cabeza de los metatarsos se llama squeeze positivo. Y me siguen escuchando, perfecto. Bueno, seguimos. Me perdí. Estamos hablando de la LCO. En Misiones nosotros no tenemos LCO, que es una lástima. Doctora, Yo disculpe, venía acostumbrada a trabajar en Buenos Aires con DLCO, pero bueno, acá no hay y hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Entonces lo que hacemos es desde la caminata, donde se evalúa al paciente y la cantidad de metros que puede recorrer y si genera o no alteración o disminución de la saturación. doctora, O si el paciente se tiene que detener y todo eso habla sumado a doctora, una espirometría alterada o una intersticiopatía por tomografía de qué vamos a hacer con el tratamiento. ¿Está? Después, ¿qué vamos a encontrar doctora, en la tomografía por afectación de la artritis reumatoidea? Lo frecuente es la reticulación, el patrón empanal de abeja con predominio en bases y en zonas periféricas, ¿sí? Que les quede grabado que la afectación es al borde del pulmón, a diferencia de la intersticiopatía por NSIP, que, a ver, esto es de libro, chicos, hay veces que esto puede variar, si los pacientes no son de libro a veces, pero en líneas generales, para hacer una gran diferencia, con la NSIP, que es la afectación pulmonar intersticial más frecuente en el resto de las enfermedades reumatológicas, que es el vidrio esmerilado, que es un vidrio que nos ve como sucio, que no vemos a través, solamente vemos el bulto, que empieza de abajo hacia arriba, ¿sí? Pero es un poquito más simétrico en toda la base, no solamente en el borde. doctora, Después, como les había nombrado, doctora, la neumonitis por metotrexato, o sea, hay inflamación, que sea, es una reacción idiosincrásica más que dependiente de la dosis. Su aparición no tiene relación con la dosis acumulada e incluso puede ocurrir semanas después de haber dado tratamiento, porque son drogas que siguen circulando en el torrente sanguíneo, tienen que pasar meses para que se pueda limpiar de toda la medicación. Por eso es importante también en pacientes en edad fértil charlar de anticoncepción o en caso de un paciente o una paciente que quiera buscar embarazo, hay que suspender mucho tiempo no se ve el la power. medicación para no generar malformaciones fetales. Y bueno, y con una presencia de enfermedad intersticial previa al uso de metotrexato, más una edad elevada y la aparición de factores de mal pronósticos, esto aumenta el riesgo para el desarrollo de la neumonitis por metotrexato. ¿Qué opciones terapéuticas tenemos para la enfermedad pulmonar intersticial? Vamos a tener, les voy a aclarar algo importantísimo. El tratamiento para pulmón no nos va a cubrir el tratamiento para lo articular. Por eso ya acá les hablo del tratamiento. Dependiendo, podemos definir si hay una enfermedad limitada, o sea, un 20%, menor al 20% del compromiso pulmonar por tomografía, o sea, apenas afectación sobre todo de bases y no tan grueso ese borde de reticulación, podemos iniciar con acetoprina, corticoide a 1 miligramo kilo, y las nuevas opciones que estamos utilizando mucho, nos gusta mucho, es el nicofenolato. Pero cuando hay una afectación extensa, el paciente está muy sintomático, tiene lesiones importantes, se decide utilizar la ciclofosfamida, que en general es lo que se ocupa para todas las afectaciones intersticiales en reumatología en líneas generales, que se hace 1 gramo mensual, por lo menos 6 meses como tratamiento de inducción, con corticoides a altas dosis, ¿sí? Estamos hablando de 1 miligramo kilo, y actualmente se empezaron a postular nuevos
nuevos tratamientos que también nos podrían ayudar, que con la ciclofosfamida o la acetoprina nos quedaban exentos, ¿sí? Teníamos que combinar dos drogas y por ahí se complicaba. Entonces empezaron a probarse y demostraron que el rituximab, que es un anti-CD20, funciona para los dos, la verdad que es lo mejor, y generalmente nosotros hay veces que dejamos como última opción terapéutica para no quemar fichas previas, ¿sí? Igual todo depende del paciente y de varios factores para poder elegir el tratamiento específico. También se empezó a utilizar la antiinterleuquina 6, que es el tocilizumab, y el abatacept, que anda muy bien en pulmón y para lo articular. Una vez que nosotros ya definimos lesiones articulares y extraarticulares, vamos a empezar a hablar de las medidas de evaluación. Esto es para nombrarles nomás. ¿Con qué nos basamos nosotros para definir la actividad del paciente? A ver, si a mí alguna medida de evaluación me da donde yo encuentro que el paciente igual está inflamado, igual está con rigidez matinal, yo sé que tengo que modificar el tratamiento. Fíjense, esto, este hormón, este dibujito, nos marca las principales articulaciones afectadas, pero fíjense que importante, yo les dije, que se afectan manos y se afectan pies. Y acá no nos tienen en cuenta los pies. O sea, yo puedo tener un paciente que tenga todos estos puntos negros sin actividad, pero tenga toda la actividad en pies. Yo le voy a hacer el DAS28, que es la medida de evaluación, la escala visual más utilizada. Es normal, pero yo sé que el paciente no está en remisión de la enfermedad. Lo que me sirve a mí esto, en resumidas cuentas, es para poder aportar a mi historia clínica, para poder pedir un certificado único de discapacidad, para hacer control, si quiero para el paciente, pero para mí misma, y porque yo conozco al paciente y sé qué afectación va a tener, o si quiero pedir una medicación de alto costo. Las medicaciones de alto costo, le estoy hablando que salen 100.000 pesos por mes y nos piden de todo para poder entregarnos y nos controlan mucho para poder continuar con la medicación. Entonces se puede hacer cualquiera de estos. Lo más utilizados son estos dos. Tenemos el DAS28, ¿sí? Que evalúa 28 articulaciones y tiene en cuenta la eritro o la PCR, el número de articulaciones inflamadas, el número de articulaciones dolorosas y el VAS dolor total del paciente, que va de una regla de 0 sin dolor a 10 con un dolor total. Y el HAC, que se ocupa para muchas enfermedades, pero que es una escala que nos habla de discapacidad, que tiene varias preguntas. Por ejemplo, pregunta si el paciente puede agacharse y levantar ropa del piso, si el paciente puede caminar en un terreno plano, si puede abrir canillas, si puede subir al auto, si puede salir de la cama, si se puede bañar en una bañera, y lo divide en puedo hacerlo, no puedo hacerlo, me cuesta o me cuesta poco. Y de eso se saca un punto que mayor a 1.25 podríamos estar hablando de discapacidad. ¿Qué estudios complementarios vamos a pedir? Obviamente un laboratorio basal, hemograma, función renal, hepatograma, eritro y PCR siempre, factor reumatorio y CCP solamente al inicio para hacer el diagnóstico, al igual que la serología viral, porque vamos a inmunosuprimir al paciente. Hay personas que no piden esto, a mí me gusta pedir y trabajar bien. Muchas veces, en la mayoría de los casos, he descubierto hepatitis B crónicas inactivas, pero acuérdense que es una patología que se puede activar. Y la hepatitis C sí o sí hay que tratarla, la sífilis también, y ni hablar del HIV. Siempre es de buen actuar pedir FAN, que también está bueno tenerlo porque si yo sé que el paciente va a tener un mal pronóstico, probablemente en 6 meses lo voy a estar switcheando, pasando a un biológico, y el FAN me va a determinar si puedo usar un anti-TNF, por ejemplo. Y una orina completa, ¿sí? Siempre. Esto para el inicio. Y después para seguimiento es un laboratorio basal con eritro, PCR y orina. Las radiografías, pies y tórax, sí o sí siempre, y después dependiendo, si el paciente tiene mucha afectación de codo, le piden de codo, ¿sí? Pero basal sí o sí más tórax. Y se pide PPD, acuérdense que vivimos en una zona endémica donde es muy frecuente,
paciente se considera ya positiva la PPD para una TBC latente mayor a 5 milímetros de la pápula. Estamos, a diferencia de un paciente inmunocompetente que se considera recién mayor a 10. Entonces, yo tengo un paciente que viene con una PPD mayor a 5, lo que tengo que hacer es mandarlo al infectólogo, se hace una placa de tórax y se inicia un tratamiento para TBC latente. Al mes yo ya le puedo iniciar el tratamiento para la artritis reumatoide. Pero si el paciente viene con una PPD mayor de 10, se lo va a tratar como o tiene bacilos positiva o tiene lesiones pulmonares, se lo va a tratar como una TBC y tiene que cumplir entre 6 a 9 meses de tratamiento y recién después podemos tratar la artritis reumatoide. Vamos a hablar un poquito del factor reumatoide. Acuérdense que yo les había nombrado la clase pasada que es un anticuerpo importante, muy conocido, muy querido por nosotros, pero es un anticuerpo que es muy comodín, aparece en muchas enfermedades. Antes, estábamos hablando hace por lo menos 10 años atrás, era el marcador de artritis reumatoide, ahora quedó medio obsoleto, igual le seguimos dando la importancia que tenía, y es un autoanticuerpo dirigido contra el fragmento FC de la inmunoglobulina, sobre todo la IgG, generalmente es del tipo IgM, ojo, que son dos cosas diferentes, y en general se puede afirmar que a mayor título del factor reumatoide, mayor es la especificidad y el valor predictivo positivo, o sea, cuanto mayor título, no es lo mismo tener un factor reumatoide de 15 para un valor normal de corte de 10 a tener un factor reumatoide de 1000, ¿está? Habitualmente vienen pacientes que le piden factor reumatoide, no sé por qué, y vienen de 12, de 15, y la verdad es que si el paciente no tiene síntomas, uno no hace nada, hace un seguimiento, no hace el diagnóstico de una artritis, ¿estamos? Acuérdense que para el diagnóstico uno tiene que sumar laboratorio y siempre una clínica. No se trata solamente de un laboratorio. La prueba clásica para la detección se puede hacer el Roux-Ragan, el test de ELISA, pero sin embargo, actualmente hay métodos de nefilostomía que tienen mayor sensibilidad y especificidad. Estamos, importa el que ustedes tengan, el artritis, el factor reumatoide específico, no hay drama, ¿sí? Y acuérdense que pueden aparecer en otras enfermedades, que acá les hice una ayuda a memoria. Después tenemos el famoso CCP, que es el anticuerpo antipéptido citrulinado, que hay diferentes, pero vamos a hablar como CCP nomás nosotros, que se hace para el diagnóstico de artritis reumatoide. Tiene una sensibilidad variable, pero tiene una especificidad casi al 95%. O sea, viene un paciente que solamente tiene CCP positivo y no tiene síntomas, y yo sé que ese hombre o esa mujer al mes o a los 2 años o en algún tiempo prudente va a generar artritis reumatoide. Y ahí estaríamos hablando de una artritis muy temprana. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos un paciente que ya pasó diferentes estadios fisiopatogénicos a nivel molecular donde ya generó el anticuerpo y es cuestión de días u horas que me genere la afectación articular y yo ya puedo empezar a tratar. A diferencia del factor reumatoide, que lo que hago es seguirlo en el tiempo, ¿sí? Cuando se combinan ambas pruebas, aumenta la sensibilidad. ¿Qué estudio complementario voy a usar más allá de la radiografía que ya les expliqué? Se puso muy en auge el Power Doppler articular, que no cualquiera lo sabe hacer, que nos habla de la señal Power Doppler, donde vamos a ir a buscar a la articulación el aumento del flujo sanguíneo y vamos a ver si hay mayor pano, que es como un pasto que crece, la sangre riega la articulación y crece un pano, ¿sí? Bueno, eso nos va a hablar de proliferación sinovial, y el Doppler va a ser si hay llegan muchos vasos sanguíneos, nos va a estar hablando de que hay algo activo en el momento. Se usa la tomografía, pero la tomografía sirve solamente para ver erosiones, no para ver actividad, y la resonancia es súper utilizada, que nos hace ver erosiones, sinovitis, líquido, articular, mucho antes que una radiografía. La ecografía también sirve
para ver erosiones. La verdad que lo que más utilizamos ahora es mucho más barata que una reso y mucho más rápido. Entonces, resumiendo, en el laboratorio vamos a pedir rutina, eritro, PCR, CCP, factor reumatoideo, PAN y serología viral. Las radiografías, todo esto para iniciar el estudio, sumado al examen físico al interrogatorio, voy a hacer el diagnóstico de la artritis reumatoide. ¿Cómo vamos a tratar la afectación articular por artritis? Vamos a dividir como en primer línea, viene el paciente hoy, yo no lo conocía, le constato artritis. No sé qué tipo de artritis, no sé si es por lupus, si es por reumatoide, no sé. Lo importante es que el paciente tiene artritis. Entonces yo le voy a dar analgésico y seguramente se va a ir con corticoide. No se usa más de 10 miligramos de corticoide para afectación articular. Pregunta de examen. Anote. Estamos. Es muy común ver, a ver si te, esperen, vamos a ver si tengo alguna pregunta, parece. Ay, no puedo ver la pregunta. Bueno, ahora a ver. Es muy común ver médicos de otras especialidades le pongan 40 miligramos de corticoides y lo único que genera es afectación, efectos adversos por depósito del corticoide. ¿Estamos? Solo sirve menor a 10 miligramos de corticoides, sea prednisona o sea meprednisona. Una vez que el paciente viene con todos los resultados y yo decido iniciar el tratamiento, vamos a iniciar el tratamiento específico de INAR. Tenemos lo característico, que es el primer escalón de tratamiento y nuestra droga de elección más querida, más amada, que es el metotrexato, que en líneas generales se puede usar de 7,5, que no lo usa nadie, es una dosis muy baja, 10 miligramos, 15, 20, 25. Generalmente se empieza con 15 miligramos, perdón, que es una dosis estándar, y por semana asociada a 5 miligramos de fólico por semana también. Y nosotros podemos hacer tratamiento con monoterapia, o sea, una sola droga, o podemos ir combinando con los diferentes DIMARS, ¿sí? Yo puedo iniciar un tratamiento con metotrexato a un mes, que tiene hoy, inicio hoy el tratamiento, al mes lo controlo, ¿sí? Si el paciente todavía está con mucha actividad, puedo aumentar a 20 metotrexato, puedo pasar a subcutáneo para ver si tiene mejor tolerancia o mejor respuesta, o ya puedo combinar con la leflunomida o perdón, leflunomida, ahí se hace un juego, ¿sí? Pero en líneas generales, lo ideal siempre es el metotrexato o la leflunomida, la sulfasalacina y la hidroxicloroquina nunca se usan solas, ¿sí? La sulfasalacina es buena, pero se queda muy corta para el tratamiento y la hidroxicloroquina no previene la progresión radiográfica, o sea, no previene la formación de erosiones y es lo que nosotros queremos prevenir porque eso va a generar la discapacidad y la deformidad. ¿Estamos? Podemos combinar, pero solas estas dos últimas, la sulfasalacina y la hidroxi, no. ¿Estamos? Una vez que nosotros pueden pasar diferentes situaciones, o que el paciente me haga reacción adversa al metotrexato, o que me haga hepatotoxicidad, o sea, se inflame el hígado y aumenten las enzimas hepáticas, yo voy a saber que probablemente la leflunomida me va a hacer la misma reacción porque son bastante parecidas en mecanismo de acción. Entonces yo tengo que saltar al tratamiento biológico. Y ahí, dependiendo del paciente, voy a poder elegir. Generalmente siempre se empieza por alguno de los 5 primeros, ¿sí? El infliximab se está dejando de usar ya porque genera mucha predisposición a la tuberculosis. ¿Estamos? Y después podemos ir combinando, ¿sí? O el paciente no toleró metotrexato, o simplemente pasaron 6 meses y yo no pude controlar la enfermedad, sigue activo, sigue dependiendo de corticoides, es diabético, es hipertenso y todo lo que conlleva un paciente con una enfermedad crónica y puedo pasar al tratamiento biológico. Y dependiendo del tipo de paciente es el tipo biológico que voy a iniciar. ¿Estamos? No hay que olvidar que hay efectos adversos por el tratamiento, como la osteoporosis, mayor riesgo de infecciones oportunistas y no oportunistas, por lo que todos los pacientes deben vacunarse.
La vacuna que se utiliza en los pacientes inmunocomprometidos son 4 tipos, bueno, vamos a poner 5 porque salió la del COVID, pero pueden recibir la antigripal y deben recibir todos los años, la antineumococo 23 o 13, dependiendo del calendario tienen que completarlo, la quíntuple bacteriana y la hepatitis B. No pueden recibir a virus vivo. Esto también ya les nombré la vez anterior y es importante. Síndrome de Cushing por el uso prolongado de corticoides, igual que la osteoporosis, que igual la osteoporosis se va a ver aumentada por inflamación, cataratas, alteración de la visión, riesgo del aumento cardiovascular, que ya solo por tener artritis reumatoide vamos a tener esa predisposición, y alteración de la fertilidad. ¿Estamos? Bueno, a ver si puedo mirar las preguntas y ya, porque terminamos artritis. Ay, no sé cómo puedo. A ver, ahí apareció el chat. Ay, no te puedo creer, no se ve más el power. Bueno, aguanten. Aguanten, aguanten, que les vuelvo a compartir. Voy a compartir pantalla. Ahí. Ahí se ve. Perfecto. Bueno, escúchenme. Todos los que les estoy nombrando, estás en el Power, ¿saben? Así que no se preocupen. No sé por qué pasa eso. Bueno, es la tecnología. Terminamos artritis reumatoide. Eh, el Power, la clase yo le mando al doctor Miguel y él después le va a compartir a ustedes, ya me avisó eso, ¿saben? Ya les mandé inclusive a la doctora Miguel. ¿Alguna consulta de todo lo que fui charlando? Ay, pobre, recién veo que decía todo lo del Power. ¿Alguna pregunta que tengan, alguna duda? Espérenme a ver que vi una pregunta por ahí. El tratamiento inicial es con AINES y corticoides, sí, siempre. Eh, Inicial me refiero cuando vos no tenés el diagnóstico de la artritis reumatoide, ¿sí? Cuando vos tenés un paciente con una inflamación articular que obviamente descartás o no tenés presunción que sea infecciosa. Probablemente nos caiga es muy raro que nos caiga consultorio, y acuérdense que las sépticas son de grandes. Eh, Dosis menor de 10 miligramos para R, sí, no es solamente para R, es para todos los tipos de artritis. ¿Estamos? Sí va a modificarse en un paciente que tiene artritis reumatoide, pero tiene afectación pulmonar. Yo le tengo que poner por lo menos 40 miligramos, pero le voy a poner por eh, el pulmón, no por lo articular. ¿Estamos? ¿Contestada la pregunta? ¿Se entendió eso? Perfecto. Bueno, seguimos. Esperen, yo tengo mi celular acá al lado en silencio. Ahí mira, el doctor Miguel me avisó. Voy a poner que suene en caso de... Ahí recibí email también. Voy a poner puse en sonido en caso de que se vuelva a salir de Power, ¿sí? Así estoy atenta y les vuelvo a compartir. Bueno, pasamos a artritis idiopática juvenil. Bueno, es una enfermedad reumática crónica y es la más común en niños.
van a ver que es diferente a la clasificación en adultos. Nosotros acá vamos a englobar más de 5 enfermedades que en el adulto van a ser patologías propias, ¿sí? Es causa importante de discapacidad y ceguera, dependiendo del grupo etario. No es una entidad única, que es lo que le comentaba, ¿sí? Sino un grupo heterogéneo de enfermedades o desórdenes inflamatorios. Y para saber el tipo de variante es necesario observar por lo menos al paciente cómo se comporta clínicamente. Y la variante nos va a predecir el pronóstico. La clasificación se clasifica, puede ser, esto igual les voy a volver a nombrar más adelante, le voy a dar la característica a cada una. Tenemos las artritis sistémicas, las oligoartritis que pueden ser persistentes o extendidas, la poliartritis con factor reumatoide positivo o negativo, la artritis psoriásica y la artritis asociada a entesitis. Y otras que no cumplen criterios para ninguna de las anteriores, pero cumplen criterios para más de una, ¿sí? Hay veces que es muy difícil catalogar a un paciente y lo importante es definir que tenga artritis y que hay que tratarlo. Característicamente, o sea, si viene un paciente que tiene 16 años y tiene 15 años y empieza con artritis, se va a catalogar como una IJ, ¿estamos? Si bien se ve mucho más en niños más chiquitos, si bien aparte justo ahí entre 15 y 16 años dejan de ser pediátricos y pasan a ser lo tomamos como adultos, ¿sí? Pero si es menor de 16 años tenemos que asumirlo como una IJ. Va a haber artritis, como todo tiene que haber una duración más de 6 semanas del síntoma y la poliartritis se define como afectación de 5 o más articulaciones, la oligo como menos de 5 articulaciones, y la sistémica, cuando hablamos de artritis sistémica, es que tenga fiebre y compromiso de piel también. Y hay que excluir otros tipos de artritis juveniles como las seronegativas, que igual acá se las incluye porque habla de la artritis, perdón que voy a mirar si nadie, a ver, no, por ahora nadie me escribió. La artritis asociada a entesitis es un tipo de seronegativa, ¿sí? Bueno, me quedó mal el power. Como epidemiología es desconocida, ¿sí? Hay una susceptibilidad genética, una incidencia de 10 a 20 casos cada 100.000 niños años, una prevalencia de 86 casos cada 100.000 niños, no distingue razas, es inusual antes de los 6 meses de edad y lo más común es que se dé entre el primer año de vida y los 3 años. De vuelta, afecta más a mujeres que hombres en la forma oligoarticular y es muchísimo más frecuente, o sea, de casi 6 a 1 en mujeres tienen afectación de uveitis en ojo y la forma sistémica es igual. Como manifestaciones clínicas vamos a dividir en 3 grupos, tenemos las generales, las articulares y las extraarticulares. Las generales tenemos, como toda enfermedad, fatiga, somnolencia, irritabilidad, anorexia, pérdida de peso, retraso en el crecimiento, que esto es re característico. Van a ver que estos chicos van a tener como una mandíbula más chicas, van a tener una micrognatia, tienen como las extremidades más cortas, no sé cómo expresarlo. Como manifestación articular vamos a tener fíjense qué importante esto, puede ser mínimo o incluso estar ausente la afectación articular, a diferencia de la artritis reumatoide en el adulto. En la mayoría de los casos, la artritis también es insidiosa, el dolor se da con el movimiento y la tumefacción articular, que son las manifestaciones más frecuentes, y es característico que el padre o la madre piense que el chico se golpeó, porque todos los padres tendemos a pensar que nuestro hijo se golpeó y minimizamos los síntomas articulares, entonces tardan en llegar a la consulta, ¿sí? Y por ahí llegan ya con alguna manifestación extraarticular un poquito más grave, ¿sí? Y
todas las articulaciones se pueden afectar, pero están más comprometidas la rodilla, el carpo y los tobillos. Es muy común la persistencia de la artritis en los niños con diversas alteraciones de la maduración ósea y también, bueno, de vuelta el trastorno del crecimiento. La articulación temporomaxilar se ve afectada en los niños con EJ, provocando dolor durante la masticación y contribuye al desarrollo de micrognatia y la disminución de la apertura bucal. Esperen, me fijo porque me sonó un celular, no sé si son ustedes. La presencia de las manifestaciones extraarticulares es indicio de la naturaleza sistémica de la enfermedad. O sea, sí o sí vamos a tener que ir a buscar manifestaciones extraarticulares en estos pacientes que nos van a poder aclarar qué tipo de AIJ va a tener este paciente, ¿sí? Entonces, lo más frecuente va a ser la fiebre, el rash cutáneo y las lesiones oculares. La fiebre se da casi en un 80% de los pacientes, el rash cutáneo entra como una erupción macular o maculopapular rojo salmonado que tiende a ser evanescente. Las lesiones en piel siempre son totalmente incaracterísticas en todo. Es muy difícil tener una lesión de piel característica. Por ahí si ustedes ven un eritema malar es característico, pero después un rash tiene 1000 causas. Sí, característico en estos pacientes la iridociclitis o la uveitis crónica, que es una manifestación de la enfermedad y que puede producir ceguera. Por eso hay que buscarlo y ahora les voy a contar cuál es la característica y a qué pacientes hay que buscar. Fíjense que la iridociclitis se asocia más a formas mono o oligoarticulares y en mujeres de comienzo de la enfermedad entre los 6 a 8 años de edad. Es muy importante siempre tener fíjense que hay que trabajar con otras especialidades que estén bien formadas y que sepan del tema, en este caso con un oftalmólogo acusado, ¿sí? En el tema, porque no cualquiera pues, sabe ver uveitis. Y todos los pacientes deben tener un control oftalmológico. Puede haber nódulos subcutáneos, compromiso cardíaco, enfermedad pulmonar, puede haber aumento de ganglios, vasculitis y compromiso renal. En el laboratorio puede haber niveles séricos elevados de interleuquina 2, 6 y anti-TNF, la verdad es que no se dosan. Los reactantes de fase agudas obviamente van a estar elevados, puede haber anemia, leucocitosis, ferritina elevada, puede haber presencia de factor reumatoide en un 20% que nos va a hablar de qué tipo de artritis vamos a tratar. El FAN en un 60%, ¿sí? Puede haber IgA disminuida asociada al aumento del ácido, ¿sí? Como diagnóstico es fundamentalmente clínico, esto es importantísimo, porque por ahí si el laboratorio viene negativo y tenemos duda, no vamos a desestimar la enfermedad, ahí tendríamos que enviarla a una reumatóloga o reumatólogo pediatra que esté bien formado en el tema si tenemos dudas. Ya que no existe prueba de laboratorio o hallazgo histopatológico que sea patognomónico. A menudo la IJ es de exclusión, el diagnóstico, y vamos a hablar específicamente de los tipos de artritis que puede presentar. La artritis sistémica es una artritis acompañada o precedida de fiebre, eso es lo importante, de al menos 2 semanas de duración más o rash cutáneo o hepatomegalia o esplenomegalia, la de linfadenopatía y serositis. Después tenemos la oligoartritis, acuérdense que compromete menor a 4 articulaciones durante los primeros meses de la enfermedad, tiene predilección por el sexo femenino y se asocia a FAM positivo y tiene alto riesgo de iridociclitis o de uveitis, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta esto, ¿estamos? Una nena que venga con FAM positivo tiene muchas chances de uveitis. Después tenemos el grupo de poliartritis, las 5 articulaciones afectadas con factor reumatoide positivo, que esta sería una forma similar de la R del adulto y se observa en niños adolescentes. Después tenemos la poliartritis con factor reumatoide negativo y hay 3 formas. Y acá se mezcla un poco todo, pero hay una artritis asimétrica de edad temprana en mujeres y FAM positivo,
Otra artritis similar a la R, con poliartritis simétrica en niñas en edad escolar, reactante de fase aguda, elevada y FAN negativo, y sería la famosa artritis reumatoide seronegativa, que les había nombrado. Y después tenemos la artritis seca, que hay mínima tumefacción, o sea, no hay casi inflamación articular, pero sí mucha rigidez. ¿Se acuerdan que hoy les nombré que la rigidez es muy importante? Y hay contracturas en flexión, con eritro normal y poca respuesta al tratamiento. Después está la artritis asociada a entesitis. No sé si saben lo que es la entesitis. La entesitis es la inflamación en zonas de inserción de los tendones. Característico tenemos en la cara anterior de rodilla, el famoso tendón de Aquiles, es una entesis, y sobre todo en lo que es cadera, espinas ilíacas. En esta va a haber afectación de cadera, artritis oligoarticular, afectación de la articulación sacroiliaca y columna, ocasionando un cuadro característico, una espondilitis anquilosante, que es una enfermedad seronegativa en el adulto. Y la artritis psoriásica, que también lo englobamos adentro de las enfermedades seronegativas, que es una artritis que se asocia a psoriasis. Y el paciente puede tener o historia en primer grado, o sea, mamá, papá o algún hermano con psoriasis, dactilitis, que es una situación clínica donde hay inflamación de todos los componentes, ligamentarios, partes blandas y articular de los dedos, ¿sí? El famoso dedo en salchicha, duele muchísimo. O el punteado unguial o el pitting scar, que son como agujeritos en la uña, que es característico, o manchas en aceite de artritis psoriásica. ¿Vamos bien? Espérenme, vamos a ver si no hay mensaje, así que vamos. ¿Qué complicaciones puede tener? Bueno, retraso del crecimiento, que ya les nombré, amiloidosis por inflamación y osteoporosis. Y es muy característico el síndrome de activación macrofágica, donde hay fiebre, hepatosplenomegalia, linfadenopatía, pancitopenia, coagulación intravascular diseminada, disfunción hepática y del sistema nervioso. ¿Cómo vamos a tratar? Lo más importante acá en los chicos no es igual que el adulto, pero generalmente se los trata con analgésicos, ¿sí? Hay muchas veces que pueden hacer reposo articular, también se usa corticoides vía oral, y después se pueden usar los DIMARS, que lo ideal es el metotrexato en estos pacientes, y ellos usan mucho la antiinterleuquina 1 como anakinra, que igual en nuestro país no hay, la antiinterleuquina 6 o los anti-TNF. Terminamos artritis idiopática juvenil. Importante la edad de comienzo, los tipos de aparición y de clasificación, ¿sí? Y ahora vamos a pasar a las fiebres reumáticas. ¿Me siguen? ¿Alguna duda antes de cambiar de tema? Bueno, seguimos. La fiebre reumática, no sabemos por qué la llaman fiebre reumática. No, pero es una enfermedad inflamatoria sistémica que se desarrolla como consecuencia de una respuesta autoinmune exagerada a una infección faríngea, no de piel, pregunta de examen, provocada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Esto es importantísimo, es súper común que el paciente adulto con 40, 50 años llegue a la consulta con el reumatólogo con el diagnóstico agudo actual de una fiebre reumática por dolor articular o por inflamación, y vengan con dosis exageradas de penicilina, y está mal diagnosticada, porque esto es una enfermedad de la niñez, y aparte vienen con un asto un poquito elevado y creen que hacen diagnóstico con eso, y ahora les voy a enseñar. Pero en líneas generales es una enfermedad que se da en niñez. Los niños, la mayoría están colonizados. Si nosotros vamos a una escuela y hacemos hisopado para estreptococo, probablemente la mayoría dé positivo, ¿sí? Entonces el asto va a dar alto, pero hay una característica que debe cumplir el dosaje de asto para hacer el diagnóstico, ¿está? Y la importancia de la fiebre reumática es el compromiso cardíaco que va a generar. Porque ahora les voy a hablar de los síntomas y vamos a ver que son autolimitados.
y tiene muy buena respuesta, sobre todo la artritis, a los AINES, o sea, una aspirina, imagínense, es muy buena la respuesta. Igual pueden tener recurrencia los pacientes. Puede pasar que si un paciente que tuvo una fiebre reumática en la niñez pueda volver a estar en contacto, generar una faringitis estreptocócica y reagudizar los síntomas de adultos, sí, y que empeore la afectación de la válvula cardíaca, sí, conlleva un riesgo de vida. Por eso es muy importante que los pacientes que tengan afectación cardíaca hagan profilaxis de por vida. Hay algunos libros que dicen hasta los 40 años, otros libros hablan de por vida, sobre todo cuando son padres o tienen contacto con niños chiquitos que son portadores de estrepto. Hay un descenso de la incidencia en diferentes países, se da del 1 al 3% de faringitis no tratadas o con cultivos positivos por el estrepto. Se sigue siendo un problema para países subdesarrollados y en Argentina, que es un país en vía de desarrollo, se estima que de 7 a 12 casos se presentan cada 100.000 habitantes. ¿Qué tenemos que tener entonces para que un paciente pueda desarrollar una fiebre reumática aguda? Tenemos que tener, primero que nada, presente o el contacto o el pasaje o que estuvo en algún momento el germen en contacto con el paciente, que es el estreptococo del grupo A. La proteína M es el principal determinante antigénico y que le va a conferir la resistencia a la fagocitosis a la bacteria. ¿Estamos? Y eso es lo que va a generar el famoso ASTO positivo. La infección, o sea, vos tenés que tener el germen, que puede ser colonizador, ¿sí? Que te va a generar la enfermedad que tiene que ser faringitis, no afectación de piel. Y tenemos que tener ahí se habla de una susceptibilidad genética del huésped, que es un bajo porcentaje real, pero hay tendencias a la recidiva de la enfermedad. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Viene un papá con un chiquito que viene con artritis o con corea o con una carditis, o lo vemos en internación, porque generalmente estos pacientes hay que internarlos y controlarlos, vamos a tener que interrogar si el paciente por lo menos 3 semanas previas tuvo una faringitis y hay que ver si estuvo maltratado o mal curada, ¿sí? Se ve mucho porque los padres automedican a los chicos y automedican mal. El famoso le doy acitromicina 3 días, por ejemplo. Y tenemos que preguntar a ver si el paciente tuvo fiebre, si tuvo repercusión del estado general. El paciente se siente realmente enfermo y los padres, los familiares lo llevan sí o sí a la consulta, ¿sí? Porque es molesto. Entonces, para clasificar tenemos los criterios de Jones, que son viejos y seguimos usando y pueden ser mayores y menores. Los mayores vamos a tener artritis, que se presenta en la mayoría de los casos, es migratriz, afecta a grandes articulaciones y responde muy bien a la aspirina o cualquier AINE, por ejemplo, ibuprofeno. Y no dura mayor de 4 semanas. Si tenemos una artritis que dura más de 4 semanas, nosotros tenemos que pensar en otra causa. ¿Estamos? Por eso es muy importante, y eso es una lucha diaria en el consultorio, cuando el paciente viene con una artritis de 6, 7, 8 meses y le hicieron el diagnóstico de fiebre reumática y en realidad no tiene fiebre reumática, tiene otra cosa. La carditis, que se da en un 50%, que afecta al endocardio y el miocardio y puede ser fatal en forma aguda o mal pronóstico en forma crónica. La corea de Sydenham, que afecta al 15%, es autolimitada y no afecta durante el sueño, ¿sí? El eritema marginado, que es un rash rosado evanescente no pruriginoso con un centro pálido y bordes irregulares, y los que son raros, que se presentan en menor a 1%. Y los menores, la fiebre, la prolongación del intervalo QR, los reactantes de fase aguda elevados. Nosotros probablemente no vamos a encontrar el estreptococo porque ya pasó la infección. El cultivo en la mayoría va a ser negativo. Lo que sí podemos encontrar es el ASTO elevado.
Pero ¿cómo vamos a hacer para poder confirmar? Viene hoy, jueves, el paciente, yo le hago un acto, me viene de 800, es un acto elevado. Entonces, yo en 15 días le vuelvo a repetir el acto y el acto tiene que venir por lo menos en 1200, 1400. Tiene que ir en ascenso para yo poder decir que este acto es por afectación de fiebre reumática. ¿Se entiende? Por ahora no hay preguntas, ¿no? Seguimos. Entonces, para hacer el diagnóstico tenemos que tener 2 criterios mayores o 1 mayor y 2 menores, con comprobación de infección por el estreptococo reciente, que va a ser por el astro, no nos queda otra. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento? El tratamiento se va a hacer se va a basar en la erradicación del estreptococo en caso que esté pasando o cursando una enfermedad aguda, ¿sí? Que tenemos que hacer con una única dosis de penicilina intramuscular de 600.000 o 1.200.000 unidades o 10 días de vía oral de 250.000 unidades cada 6 horas y en caso de alergia, la eritromicina 500 miligramos cada 12 horas. Una vez que ya tenemos afectación específica, vamos a hacer el tratamiento sintomático, ¿tá? Que es diferente a si el paciente tuvo o no tuvo, o si tiene todavía el estreptococo en el momento. Entonces, si nosotros tenemos fiebre reumática sin carditis, ¿sí? O sea, predomina la artritis, el paciente va a tener que hacer reposo por 4 semanas, aspirina o AINES, por lo menos 2 semanas. Si el paciente tiene carditis, el reposo es mayor y hay que evaluar aspirina o glucocorticoides. En caso de Corea se usa el haloperidol, ¿sí? De 1 a 3 miligramos día por 4 semanas. Acuérdense que es autolimitada. Después vamos a hablar de la prevención secundaria. ¿Se hace prevención secundaria todo temática? Pregunta de examen. A ver, contéstenme por el chat. A ver, el astro puede seguir elevado por mucho tiempo, por meses. Así que por eso es muy difícil manejarnos solamente por astro para hacer el diagnóstico. No tengan vergüenza, contéstenme. ¿Hago prevención secundaria? Igual ahí justo dice todo, pero bueno. No hago prevención secundaria a todos los pacientes. Voy a hacer prevención secundaria al paciente que tiene afectación cardíaca, ¿sí? O sea, el que tiene valvulopatía. Sí o sí, yo tengo que pedirle al paciente un ecocardiograma, o sea, sí o sí tiene que tener una evaluación cardiológica y no puede ser acá a 3 meses, ¿estamos? Entonces, dependiendo del peso y dependiendo la afectación, vamos a ver cuándo hacemos la prevención. Fíjense que acá son recomendaciones, pero dice que si no hay carditis y tuvo fiebre reumática, podemos hacer hasta 5 años de prevención o hasta los 18. ¿Va? Después, si tuvo carditis curada o quedó con una regurgitación mitral leve, se hace 10 años o al menos hasta los 25. Estamos generalmente, si tienen carditis, chicos, dependiendo si es moderada, leve o severa, lo hacemos de por vida, ¿está? Sobre todo, yo como las había nombrado, a ver, no hay un valor límite de astro. Y después me preguntan, ¿tiene diagnóstico previo a afiliación? No. ¿En qué sentido me pregunta si tiene que tener un diagnóstico previo de afectación cardíaca? Se supone que es una criatura que es sana, que no debería tener afectación previa cardíaca. Yo le tengo que hacer la ecografía y definir en ese momento la valvulopatía. Y ahora vamos a hablar. ¿Les contesté? ¿Te quedó claro? Creo que es tu pregunta. ¿Estamos?
Y después depende, fíjense que acá yo les puse diferentes, de diferentes países, si es por la OMS, si es por Australia, o acá en Estados Unidos, que fue la última actualización de 2019, va dividiendo en sin carditis, si la carditis es curada o si tiene carditis residual, vamos a decir. Y la idea de la prevención secundaria es evitar nuevos cuadros de reagudización. ¿Vamos bien? Espérenme, me sonó. Por ahora. Bien, bien. Terminamos con fiebre reumática. ¿Alguna otra duda? Seguimos. Vamos a hablar de artritis infecciosa y la artritis séptica, ¿sí? Que no es lo mismo que una artritis reactiva. ¿Estamos? Esto es, vamos a hablar sobre todo de la artritis por gonococo. Entonces, la artritis séptica es una emergencia en reumatología e infectología. Hay que hacer un enfoque multidisciplinario y hay que tener una urgente resolución, ¿sí? Puede haber complicaciones severas con riesgo de vida y pérdida de la articulación, ¿estamos? Tenemos que tener una clara sospecha diagnóstica apoyada por laboratorios y el examen del líquido intraarticular. ¿Cómo se puede generar la enfermedad? Puede venir desde vía hematógena. El tejido sinovial es altamente vascularizado y no tiene membrana sinovial, ¿sí? Entonces puede llegar por vía hematógena en un paciente que esté cursando, por ejemplo, una bacteremia a foco endovascular por un catéter de diálisis. Ejemplo. Puede llegar de piel, ¿sí? Porque por ahí nosotros podemos decir que la piel está colonizada por diferentes gérmenes y el paciente puede tener, no sé, forúnculos a repetición, o se puso, no sé, se inyectó un corticoide, no se limpió, no se higienizó la zona y introdujo por piel el germen. Desde el tracto digestivo urinario, ¿sí? Por un bacilo gram negativo, que es lo más común, desde esa zona, por el uso de drogas endovenosas y accesos vasculares, por cirugías articulares con o sin prótesis y por infiltraciones. Nosotros, los reumatólogos, al igual que los traumatólogos, infiltramos mucho las articulaciones. A ver, hay otra pregunta. Sí, se hace la prevención a todos los pacientes, pero lo que vamos a hacer es dependiendo, perdón, vuelvo hacia atrás, chicos, para que no queden dudas. Que se hace la prevención a todos, ¿está? Pero lo que vamos a hacer es dependiendo de si tiene o no carditis. Si no tiene carditis, la hacemos por menos tiempo, por lo menos hasta 5 años, y dependiendo del paciente y el médico se puede estirar un poquito más. Pero si el paciente tiene carditis, no importa la gravedad, se lo hacen de por vida. ¿Estamos? De nada. Bueno, como les decía, nosotros hacemos muchas infiltraciones y si uno no tiene los recaudos, no cambia la aguja, no limpia bien la zona, no usa todas las medidas antisépticas como guantes estériles, puede ingresar directamente el germen a la cavidad articular y generar la enfermedad. Muchas veces uno hace todo lo correcto y igual pasa. Como clínica, el paciente va a venir con fiebre, ¿sí? Artritis generalmente bien manifiesta, son unas hermosas, sobre todo se dan rodillas, es una hermosa articulación roja, caliente, con mucha impotencia funcional, mal estado general del paciente. Lo característico es que sea monoarticular, o sea, una afectación
Lo más frecuente es rodilla en un 45%, puede haber de cadera, que ahí es súper complicado poder tomar una muestra del líquido. Puede aparecer en tobillo en un 9%, en codo, en carpo, en hombros, externo-clavicular, sacroiliaca, ¿sí? Sobre todo en pacientes que tengan accesos venosos o adictos. ¿Qué factores de riesgo eh, puede tener el paciente para generar una enfermedad de tipo séptica articular? Obviamente, otra enfermedad que predisponga a la inmunosupresión o que predisponga un terreno articular alterado. La artritis reumatoide en la cabeza, porque desde el vamos ya tiene una alteración de la inmunidad y aparte seguramente va a estar con un tratamiento inmunosupresor. Acuérdense que no hay peor cosa que el uso de corticoides para favorecer un cuadro infeccioso. La artrosis, la gota, la pseudogota, ¿sí? Que la pseudogota es por pirofosfato de calcio, las cirugías mayores, pacientes mayores de 60 años, el uso de glucocorticoides y enfermedades crónicas como diabetes, cirrosis, cáncer y en los pacientes adictos. La etiología. Los gérmenes responsables son similares a los que van a generar osteomeritis. ¿Estamos? Lo más común es que sea un Staphylo aureus, en un 80%. Y después podemos tener Haemophilus influenza, bacilos gram negativos, acuérdense que son los que más se asocian a que vengan de origen gastrointestinal o urinario, el gonococo, el streptococo. En los recién nacidos, el Haemophilus influenza. En niños mayores ya empieza a tener más la flora del adulto, entonces vamos a tener más frecuentemente el Staphylo aureus y el Haemophilus, y en los inmunosuprimidos puede haber Salmonella, Brucella y la Cándida. Siempre acordarse en los inmunosuprimidos los gérmenes atípicos y poder enviar a cultivos, y acuérdense que tarda en crecer, ¿sí? Igual que, por ejemplo, por micobacterias. Entonces podemos dividir a la artritis séptica en gonocóxica y no gonocóxica. Las no gonocóxicas a la cabeza, el Staphylo aureus, ¿sí? En menos del 50% vamos a poder definir cuál fue el foco de base que va a generar la artritis infecciosa. Tiene una mortalidad del 20% y también puede ser por gram negativos como la pseudomonas o la Escherichia coli, tiene menor mortalidad. Con el Staphylo, voy un poquito más atrás, con el Staphylo aureus, sobre todo, genera endocarditis infecciosa, ¿sí? A estos pacientes o un paciente que venga con una artritis séptica, hay que pensar y buscar con un ecocardiograma que no esté en endocarditis infecciosa, y por ahí hay veces que generan focos en pulmón, ¿sí? Infecciosos, y deja de tener, no es que no deje, no me malentiendan, no deja de tener importancia la articulación, pero más allá de perder la articulación, el paciente puede perder la vida, ¿sí? Por un cuadro de sepsis. Y la gonocóxica se da hasta en un 3%, se da por la Neisseria gonorreae, más frecuente en mujeres, de nuevo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El ciclo menstrual y el embarazo, porque hay cambios del pH vaginal. Puede haber o puede estar acompañado de pústulas hemorrágicas. El aislamiento es mayor en muestras genitales, anorrectales y faringias que en el líquido intraarticular. Es de buen pronóstico. Acá hay diferencias entre la artritis gonocóxica y no gonocóxica, que si ustedes después quieren pueden repasarlas. Y el tratamiento va a depender, obviamente, de la interacción con un traumatólogo o un infectólogo. Generalmente, muchas veces, se tiene que entrar a quirófano y lavar la articulación, tomar la muestra, sacar si hay sinequias intraarticulares, y poder limpiar y descomprimir esa articulación, y con el infectólogo para definir el tratamiento a seguir. ¿Qué se puede usar? Ceftriaxona, vancomicina, rifampicina, cipro, pipertazo. Va a depender del paciente, ¿no es cierto? Y del estado inmunológico previo. Y el paciente va a tener que hacer rehabilitación. El líquido intraarticular
cardiovascular, hay que evitar contaminaciones, así que si yo tengo, no sé, el paciente chocó con la moto y tiene raspado en la zona de la rodilla y tiene en esa rodilla una artritis séptica, no le voy a ir a pinchar a donde está raspado o hay una solución de continuidad en piel. ¿Estamos? O sea, no hay que atravesar zonas de celulitis porque si no tenía acá la podemos generar, ¿sí? Hay que hacer recuento celular, hay que mandar a cultivo, la mayoría son no gran positivos, dijimos que era el Staphylococcus aureus. Se pueden hacer identificación de cristales, pero en este caso habría que tener gente que esté entrenada y que tengamos el foco específico para ver el cristal. No cualquiera puede verlo y siempre tiene que ir acompañado de hemocultivos por 2. Generalmente lo ideal sería sacar el hemocultivo, tomar el hemocultivo previo a la toma del líquido intraarticular. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Los espero por ahí. Si no tienen, seguimos. A ver cómo tenemos de horario. Perfecto, seguimos. Bueno, los AINES constituyen una familia farmacológica de compuestos con estructura química muy heterogénea que no están relacionados con los esteroides, o sea, con el glucocorticoide, y se caracteriza por deprimir la producción de eicosanoides y tener un efecto analgésico y antiinflamatorio moderado. No hay diferencias de eficacia entre los diversos AINES disponibles en el mercado. Su selección se basa en la preferencia particular del paciente, en la presencia de antecedentes gastrointestinales o cardiovasculares, igual la mayoría va a tener efecto, ¿sí? En la conveniencia posológica de las diferentes formas farmacéuticas que se ofrecen. Por ejemplo, si yo tengo un paciente y quiere el diclofenac, que la verdad que es bastante gastrolesivo a diferencia de un heterocoxib, encima el heterocoxib puedo darle 120 miligramos una vez al día y ya está, y el otro podría tomar 3 veces al día, pero el heterocoxib tiene mayor riesgo cardiovascular en pacientes jóvenes. Hay diferencias, aunque en los libros diga otra cosa. Y también hay diferencia en la eficacia porque, por ejemplo, el naproxeno anda muy bien para la afectación articular a diferencia del resto de los AINES. Y después también depende del paciente. Hay pacientes que el naproxeno, que es lo habitual, no funciona, será otra cosa. Actualmente se acepta que muchos de los estudios terapéuticos de los AINES y todos sus efectos secundarios se explican por la inhibición de la ciclooxigenasa, o sea, de la COX, que puede ser 1 o 2, que tiene 2 isoformas, que les decía recién, y son responsables de la síntesis de las prostaglandinas. Los principales activos derivados de la acción de la COX-2 son la prostaciclina, el tromboxano A2 y las prostaglandinas. Y estas van a participar en la modulación de la información dolorosa, de la respuesta inflamatoria, de la respuesta febril, de la agregación plaquetaria, de la homeostasis renal y de la fisiología gastrointestinal. Todos los AINES inhiben la COX de forma reversible, excepto la aspirina, que lo hace de forma irreversible. La COX-1 se va a expresar esencialmente de forma constitutiva y es responsable de la síntesis de los eicosanoides implicados en el control de múltiples funciones fisiológicas. Por ejemplo, la citoprotección de la mucosa gástrica, la trombogénesis plaquetaria, la hemodinamia renal y la diferenciación de macrófagos. Y la COX-2 es el producto de un gen inducible que va a catalizar la producción local de prostaglandinas en situaciones fisiológicas y patológicas. La expresión de la COX-2 aumenta por diversos mediadores asociados con la inflamación y el crecimiento celular, y tiene un papel esencial en la inflamación, dolor, fiebre y la proliferación celular. El efecto adverso de los AINES, sobre todo, se da en el tracto gastrointestinal y es
¿Cuál es su principal morbimortalidad por hemorragia gastrointestinal? Hay incremento del riesgo cardiovascular, inicialmente atribuido solo a los inhibidores selectivos de la COX-2, pero hoy se ha extendido los matices a todos los AINES. Y las relacionadas con la alteración del equilibrio hidroelectrolítico por acción renal. Entonces acá yo les puse diferentes tablas donde hay, según clasificación de los antiinflamatorios no esteroides, las dosis y las posologías de cada uno, y lo más común en reumatología, esto después lo pueden volver a repasar, pero la verdad que si uno no usa en forma continua un AINES o una medicación, hay veces que uno se puede olvidar o confundir la dosis máxima o la dosis habitual de uso de cada medicación. ¿Estamos? Para corticoides, que igual ustedes van a hablar mucho mejor de esto en fármaco con la doctora Miguel, pero vamos a darle un poquito del ojo desde el punto de vista antiinflamatorio y inmunosupresor. El corticoide es natural, es el cortisol, ¿sí? Es el famoso que va a ser su pico entre las 8 y las 9 de la mañana, por eso el dosaje se hace a las 8 de la mañana, es el que nos va a hacer que nosotros nos levantemos, y es el que va a faltar en una enfermedad inmunológica o cuando hay inflamación, y por eso nosotros tenemos que aportar al paciente corticoides. Algo que no les nombré, que se me vino a la cabeza ahora y les voy a nombrar. Vieron que yo les inicio en primera instancia a un paciente con artritis reumatoidea, corticoide, o paciente que tenga una artritis o una afectación pulmonar por la patología que sea, y va a necesitar dosis de corticoide. Una vez que yo puedo empezar a prescindir del corticoide, no lo voy a suspender de una. Siempre hay que hacer un descenso paulatino, porque yo puedo generar y poner en una situación de insuficiencia suprarrenal al paciente. ¿Estamos? Porque las glándulas suprarrenales son bastante vagas y se malacostumbran a la dosis endógena que estamos aportando y nos quieren trabajar. Entonces, si yo suspendo el suministro exógeno, el suministro exógeno de corticoides, puedo poner una situación de insuficiencia suprarrenal del paciente y puede ser grave. ¿Estamos? Como les decía, el ritmo circadiano y los valores máximos se dan por la mañana. El 90% se moviliza unido a la transportina. Hay una distribución amplia y hay una vida media corta. Tiene efectos antiinflamatorios e inmunosupresores y es el que más se asocia a cuadros infecciosos. Hay disminución de la migración celular a la zona de inflamación, inhibe las funciones y disminuye la expresión y secreción de numerosas citoquinas proinflamatorias. ¿Estamos? Ahí me quedó esta diapo colgada, porque iba acá. Después vamos a hablar un poquito de los sintéticos, que es lo que utilizamos actualmente en reumatología, en la mayoría, que se va a utilizar en terapias de enfermedades inflamatorias. Son fármacos sintéticos con mayor potencia antiinflamatoria que el cortisol y escasa o nula actividad en el metabolismo mineral. No vamos a utilizar mineralocorticoide tipo hidrocortisona. Estamos, sobre todo me refiero a la meprednisona y a la prednisona. Absorber de forma rápida y completa por vía oral, y sin embargo, algunas personas van a presentar una biodisponibilidad insuficiente tras la administración oral, especialmente de metilprednisolona. La eliminación de los glucocorticoides sintéticos puede prolongarse en algunos individuos y en personas de edad avanzada, que por lo tanto están más expuestos a los efectos secundarios, ¿sí? El famoso acetilador lento. Hay pacientes en el consultorio que a veces uno le da 40 miligramos y vienen a los 3 meses y no tienen ningún efecto adverso. Me refiero a Cushing,
que hay pacientes que vienen al mes con 8 y vienen totalmente hinchados ya por el corticoide. Así que eso también depende de cada paciente. Son muy útiles en reumatología, son nuestro primer eslabón de tratamiento. El glucocorticoide, siempre lo digo, salva vidas, ¿sí? Salvan muchas vidas, tienen un montón de efectos adversos que podemos mitigarlos con un buen control, con el uso de vitamina D, calcio, Bactrin, y con el uso de drogas ahorradoras de corticoides para poder llegar al control de la enfermedad de base. Generan una mejoría muy rápida y hay veces que el beneficio claramente supera el riesgo. ¿Sí? Si yo tengo un paciente diabético pero que está con una vasculitis, con una polineuropatía o está por perder una pierna, claramente voy a igual instaurar el corticoide y voy a tratar la diabetes de base, ¿sí? Y son marcadores indirectos de actividad de la enfermedad. Y hay que usar la menor dosis posible por el menor tiempo posible. Esto es muy importante. Y acá les hablo un poquito de las características de los glucocorticoides de uso más habitual, ¿sí? Que lo que nosotros vamos a usar mucho es la metilprednisolona en dosis endovenosas para los pulsos, o la prednisona o la meprednisona, que tiene una potencia antiinflamatoria relativa de por lo menos 4. Fíjense que la dexametasona tiene, que lo que se usa mucho en guardia, es altísima la potencia antiinflamatoria, pero dura muy poco en sangre, en el cuerpo, ¿sí? Y a diferencia, por ejemplo, la betametasona acetato o la triamcinolona acetato, que eso puede durar meses. La betametasona acetato, que es el famoso corticoide retard, dura hasta un mes, y la triamcinolona por lo menos 3 meses, que son las de elección para infiltración articular. Y acá vamos a ver cuáles son las indicaciones habituales del glucorticoide en reumatología, y tenemos se usa en artritis reumatoide generalmente como terapia puente o de inicio, ¿sí? Sobre todo en afectación articular. Las espondiloartritis o la artritis psoriásica, hay que tener mucho cuidado en las artritis psoriásicas porque el corticoide exacerba el brote en piel de psoriasis, ¿sí? Se usa en artritis idiopática juvenil como terapia puente. En gota no es el tratamiento de elección, pero existe una entidad en gota que genera una poliartritis que no es característico, y hay que tratarlo como una artritis común. Entonces le damos un poco de corticoide para desinflamar y poder ajustar, ¿sí? Eso en dosis, yo le estoy hablando de dosis, habla en dosis bajas, medias o altas o pulsos, ¿sí? La polimialgia reumática se usa en dosis bajas, pero la polimialgia reumática está muy asociada, que ya les había explicado, a la arteritis de células gigante con la ceguera, con el, el ayón arterítico y generando ceguera, y eso hay que hacer pulsos y tiene que ser agudo en el momento del pulso para cuidar al otro ojo. Se usa en lupus, en Sjögren, en polimiositis o dermatomiositis, que la verdad que ahí salva vidas. Se usa en tratamiento inicial y se usa a altas dosis. Hay que tener cuidado que muchas veces también puede exacerbar el cuadro miopático, y en las vasculitis también. ¿Estamos? El efecto secundario dividido por órganos y sistemas, ¿sí? Osteomuscular es la osteoporosis a la cabeza. Siempre el paciente debe tener, por más que use dosis bajas de glucocorticoides, hay que suplementar calcio, por lo menos con la dieta, estimular al paciente que coma por lo menos todos los días un botecito de yogur y alguna porción de queso por salud, que ingiera leche, que coma nuez,
no, almendras, perdón, ¿sí? Y tener buenos valores de vitamina D, que generalmente en las lesiones inflamatorias tiende a disminuir. Así que lo que vamos a hacer es hacerle un aporte de vitamina D. Puede generar osteonecrosis vascular, o sea, la famosa NOA, aplastamiento de las cabezas articulares, sobre todo sea en caderas, en rodillas o en hombros. Retrasan el crecimiento de los niños con IJ o miopía, que eso les había dicho recién. Puede haber distribución de la grasa con fase de luna llena, obesidad en tronco, ganancia de peso, hiperglucemia, epidemia, síndrome de Cushing, cardiovasculares con aumento bueno, hipertensión arterial, aumento del riesgo cardiovascular, genera atrofia de piel, los pacientes van a tener piel bien finita, con tendencia a la fragilidad capilar, con hematomas espontáneos, con aumento del vello, con la hipertricosis, puede haber ocular con cataratas, hipertensión intraocular, perforación visceral a nivel gastrointestinal, aumento de la grasa o aparición de la grasa hepática, ¿sí? Pancreatitis, puede haber irregularidad menstrual. Es característico que la paciente que empieza a tomar corticoide de altas dosis deje de menstruar, y puede haber disminución de la fertilidad. Puede haber alteraciones neuropsiquiátricas como euforia, insomnio, temblor, ansiedad, ¿sí? El paciente tiende a querer comer más, y es muy común el aumento de cuadros infecciosos comunes y oportunistas. Reactivación de infecciones latentes, TBC, que dijimos que hay que estudiar en los pacientes, sobre todo que vamos a inmunosuprimir, si bien yo les aclaré solamente en la artritis reumatoidea, pero hay que estudiarlo en todos. Y hay disminución de la respuesta a vacunación. Por eso nosotros estamos actualmente, los pacientes que tienen corticoide mayor a 20, en este momento no estamos recomendando la vacunación para el COVID. Y después tenemos las recomendaciones regulares para el tratamiento del glucocorticoide en las diferentes enfermedades reumáticas, que, como yo les venía diciendo desde hoy, que antes de iniciar el tratamiento debe considerarse los efectos secundarios y hay que informar al paciente, ¿sí? Igual, actualmente los pacientes ya llegan bastante actualizados en el tema, y podemos, con el tema del acceso a Internet y de Google, los pacientes llegan bien informados, ¿sí? La dosificación inicial es importante. Yo les decía hoy, acuérdense que no se usa más de 10 miligramos para afectación articular. Lo único que vamos a generar es aumento de las comorbilidades, ¿sí? Y los factores de riesgos para diabetes, dislipidemia, hipertensión, osteoporosis y todo el efecto adverso que va a generar el corticoide. Durante el tratamiento el paciente tiene que ser monitorizado y tenemos que controlar la presión arterial, el peso, sobre todo cuando le damos endovenoso el tratamiento. Durante el embarazo, estos fármacos no van a producir ningún riesgo adicional en la madre del feto, ¿sí? Hay que ver qué corticoide vamos a usar. Generalmente usamos la prednisona para evitar efectos en el bebé, para que no traspase la placenta. Y en los pacientes que tengan más de un mes de tratamiento, a ver, tengo un chat, espérenme que tengo Bueno, ahí ahora les explico un poquito la vacunación para COVID, ¿sí? Que es algo nuevo y que va cambiando continuamente, ¿sí? Ahora te explico, Adrián. Y en los niños debe monitorizarse el crecimiento, porque más allá de la afectación de la enfermedad, puede generar también trastornos de crecimiento. ¿Estamos? Y bueno, y acá les dejo la bibliografía que por ahí les agregué, que muchos me preguntaron por mail, de donde yo voy sacando y de donde ustedes pueden leer muchas cosas. Realmente yo lo fui aprendiendo con la experiencia, y les transmito lo que sé, y muchas cosas pueden encontrar en estos libros, ¿sí? Y bueno, y con respecto a la vacuna COVID, las tres que hay en nuestro país son, yo ya creo que les nombré esto,
pero bueno, la Sinopharm, la Sputnik y la AstraZeneca pueden recibir nuestros pacientes porque ninguna es a virus vivo, pero no todos los pacientes pueden recibir. Pacientes que tengan utilización de rituximab, por lo menos hay que esperar 4 meses desde la última infusión para poder iniciar la vacunación para COVID. Los pacientes que usen abatacept deberían, acuérdense que es un biológico, deberían suspender la primera dosis posterior a la vacuna. Los pacientes que utilicen metotrexato deberían suspender la primera dosis posterior a la vacuna nuevamente, y después ya la segunda semana reiniciar habitualmente. Los pacientes que usan corticoides mayor a 20 también deberían, en eso está contraindicado. Los que usan menos no pasa nada, no se suspende ni se modifica. En los pacientes que usan acetoprina, micofenolato, otro tipo de anti-TNFs, acetoprina, micofenolato, ya me nombré, leflunomida, hidroxicloroquina, no pasa nada, no se suspende, pueden recibir la vacuna para COVID. Lo que pasa actualmente es que, por ejemplo, acá en Misiones, pero me parece esto pasa a nivel país, porque nosotros como Sociedad Argentina de Reumatología estamos intentando, porque para el mundo existe la patología oncológica y las hemato-oncológicas. Y nosotros somos otro grupo de pacientes inmunosuprimidos, las enfermedades reumatológicas, y no las tienen en cuenta. Entonces lo que se está intentando es que las puedan incluir y que el paciente, cuando va a elegir en la opción, acá en Misiones se está utilizando la aplicación de Alegramed, no te da la opción de decir que vos sos inmunosuprimido por una enfermedad reumatológica, y te inhibe seguir la inscripción, y los pacientes pierden la oportunidad. Si bien ahora está como un poquito más aceitado, y los pacientes que tienen certificado único de discapacidad se van directo al vacunatorio y los vacunan, también hacen que por ahí el médico le indique la vacuna, y en realidad eso está mal, no es legal, porque la vacuna para COVID es voluntaria, ¿sí? El paciente que se quiera vacunar debería recibirlo, o la persona que se quiera vacunar debe recibirlo, pero en nuestro país, como no hay vacunas para todos, se decidió hacer en forma escalonada la vacunación, y se eligió a la población más susceptible, ¿sí? Una de las cosas que nos pasa a nosotros, me pasa a mí habitualmente como médica, como amiga, es que mucha gente no se quiere vacunar. Me pasó con mis papás que no se querían vacunar, que al final después dieron el brazo a torcer, porque como es una vacuna nueva, pero uno le tiene miedo, no sabe si va a tener o no efecto, pero la idea sería que todos los que nos podamos vacunar, nos vacunemos para poder cuidar al que no se puede vacunar, ¿sí? Hay pacientes hemato-oncológicos, oncológicos o enfermedades reumatológicas con inmunosupresión importante, o sea, severa, profunda, amplia, como lo queramos llamar, que no pueden vacunarse, y nosotros de esa manera podemos cuidar a ese tío, a esa hermana, a esa prima, a esa amiga que no se puede vacunar, y lo hacemos el resto vacunándonos, ¿sí? Acuérdense que la vacuna COVID no evita que uno se contagie, no ha demostrado que uno no transmita, ¿sí? Lo único que evita son las formas graves. La otra vez un paciente me preguntó, porque yo estoy vacunada, en enero me vacuné, me preguntó por qué seguía usando barbijo si ya estaba vacunada. Y bueno, y le expliqué, así que es importante que como sociedad sepamos o nosotros como médicos podamos transmitir al resto cuando nos consultan esto, que todos deberíamos vacunarnos y seguir cuidándonos. ¿Por qué? Les voy a hacer un comentario. ¿Por qué suspendemos, por ejemplo, el metotrexato, o esa primera dosis posterior de abatacept no la damos? Porque estamos extrapolando la experiencia de otras vacunas al COVID, y ha demostrado que el metotrexato, por ejemplo, o el rituximab, que da muchísimo, genera mucho riesgo para el desarrollo de COVID, porque hay depresión de linfocitos B, y es donde va a ir a actuar el COVID. Le pedimos que sean alejados o que se suspenda, porque está descrito que no permiten
que se formen los anticuerpos, ¿sí? Entonces, es una manera de extrapolar de otra vacuna al COVID y poder generar anticuerpos. Hay gente que genera y gente que no genera. Yo generé 2 anticuerpos súper pobres, pero bueno, anticuerpos. Ahora me debería hacer post-COVID, que igual me agarré, y ver si generé más anticuerpos. No sé si ahí tengo otra pregunta, espérenme. Bueno, ¿qué vamos a ver en la próxima clase? Creo que nos toca lupus. Lupus y no me acuerdo qué más. ¿Por qué está contraindicado? Y porque tiene una dosis mayor de 20 miligramos de corticoide, es inmunosupresor importante, ¿sí? Si bien no es a virus vivo, sabemos que el sistema inmune está totalmente planchado y no va a generar anticuerpos, así que sería en vano darle al paciente. Hablar si llegan a ingresar vacunas a virus vivo que van a generar enfermedad. ¿Se acuerdan que yo les había comentado lo de la polio? Es algo parecido. Que la polio, si por ejemplo, polio o fiebre amarilla, vos le das al paciente inmunosuprimido la vacuna, puede generar la enfermedad. A ver, ¿podría enviar el Power? Bueno, sí, mejor así no pasa lo de hoy. Pero hoy estuvimos mejor conectados, ¿les parece? Me escucharon mejor y todo que la otra vez, ¿no es cierto? Doctora, un niño, hijo de Sí, padre que doctora. tuvo, bueno, fíjate, en la prevención ahí vos le vas a hacer no al hijo, le vas a hacer al padre, ¿sí? El padre yo si tuve fiebre reumática en mi niñez y ahora tengo mis hijos, tengo que hacer prevención porque ellos pueden, o sea, yo me puedo agarrar estreptococo en cualquier lado, pero tengo mayor predisposición porque tengo hijos en edad escolar. Así que sí, de por vida, con afectación cardíaca hay que hacer prevención. ¿Estamos? Y la dosis de prevención es mensual, ¿sí? 1.200.000 estaba anotado. Ahora vamos para atrás si querés y repasamos. ¿Entendieron la clase? Son un montón de temas que damos por clase, pero trato de hacerlo lo más práctico. A ver, vamos a ir para atrás. Y te voy a poner, acá está bien descrito. A ver acá. Acá, no sé si ven. Acá está la prevención. ¿Sí? Fíjense que la dosis, dependiendo del peso, va a ser que generalmente se divide en niños. Si tiene mayor de 27 kilos, ya sea 1.200.000, y generalmente se hace mensual. Bueno, chicos, terminamos. La próxima damos lupus, seguro, y no me acuerdo qué más. Tendría que ver, pero vamos a hablar de lupus. Si me recuerdan el correo anterior, si bien lo tengo agendado, pero así ya les envío. Estoy acá. Ah, perfecto, listo. Listo, ahí me acordé. Listo, ahí les mando. Ahí le mando a Bárbara entonces. Bueno, chicos, nos vemos la próxima, ¿sí?